Conduje las últimas 2 horas con los dientes apretados, sintiendo cada bache de la carretera federal como un martillazo directo en mi rodilla recién operada. El médico me había advertido: doña Beatriz, reposo absoluto, nada de emociones fuertes. Pero el instinto de una madre, o quizás el de una vieja hacendada que ha pasado 40 años oliendo la lluvia antes de que caiga, me decía que algo no estaba bien. No había hablado con Valeria en 3 días. Mis mensajes se quedaban en un visto azul, frío e indiferente. Y cuando llamaba a la casa grande, nadie contestaba el teléfono fijo. Mi camioneta, una Ford vieja pero leal, rugió al subir la última colina que daba vista al valle. Allí estaba, extendiéndose bajo el sol de la tarde. Rancho El Milagro, mi vida entera. Desde aquí arriba, los huertos de aguacate parecían un edredón verde oscuro perfectamente remendado sobre la tierra roja de Guanajuato. Antonio y yo compramos estas tierras cuando no eran más que matorrales y piedras. Cada árbol, cada sistema de riego, cada ladrillo de la casa principal tenía una historia de sudor, lágrimas y a veces de sangre. Antonio ya no estaba, pero su presencia seguía impregnada en el polvo del camino. Suspiré, aliviada de estar cerca de mi cama, de mi cocina, de mi paz. Solo quería llegar, pedirle a Lupe que me preparara un té de canela y dormir 3 días seguidos. Pero cuando llegué a la entrada principal, el alivio se transformó en una punzada fría en el estómago. El viejo portón de hierro forjado, ese que chillaba familiarmente al abrirse, estaba cerrado. Saqué el control remoto de la guantera y presioné el botón. Nada. Lo presioné de nuevo, con más fuerza, como si la intensidad de mi dedo pudiera obligar al mecanismo a obedecer. Nada. La luz roja parpadeaba, pero las puertas permanecían selladas como una boca que se niega a hablar. Toqué el claxon, 2 veces, corto y exigente. Esperaba ver a Paco, mi capataz de toda la vida, salir corriendo de la caseta con su sombrero en la mano y esa sonrisa chimuela pidiendo disculpas por la tardanza. En su lugar salió un hombre que no conocía. Joven, con un uniforme de seguridad privada mal ajustado y una actitud de quien mastica chicle con la boca abierta mientras te mira por encima del hombro. ¿Qué quiere?, preguntó sin acercarse, gritando desde el otro lado de los barrotes. Bajé la ventanilla, ignorando el dolor agudo en mi pierna al pisar el embrague. ¿Cómo que qué quiero? ¡Abre la puerta, muchacho! Soy Beatriz, la dueña. El guardia soltó una risita corta y desagradable. Se acercó despacio, con una arrogancia que no le correspondía. Aquí no vive ninguna Beatriz, señora. Esta es la residencia privada de la familia Mondragón. Si viene a vender quesos o artesanías, es por la entrada de servicio, allá al fondo, y solo los martes. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza tan rápido que me mareé. ¿Mondragón? Ese era el apellido de mi yerno, Gustavo. Un apellido que, hasta donde yo sabía, solo figuraba en las deudas que mi hija y él acumulaban. «Escúchame bien, insolente», dije, usando ese tono de voz que hacía temblar a los peones más rudos en los tiempos de la cosecha. No vengo a vender nada. Esta es mi casa, Rancho El Milagro. Ahora, abre la maldita puerta antes de que le pase mi camioneta por encima a tus cadenas. El hombre se echó hacia atrás, dudando por un segundo al ver la furia en mis ojos, pero luego negó con la cabeza. Las órdenes del señor Gustavo y de doña Marta son claras. Nadie entra sin invitación, especialmente visitas no deseadas. Largo de aquí o llamo a la patrulla. ¿Doña Marta? ¿Mi consuegra? ¿La mujer que vivía en una casa alquilada en la ciudad y que siempre se quejaba del olor a estiércol cuando venía de visita?
¿Qué hacía ella dando órdenes en mi portón? Mi mano tembló sobre el volante. Podría haber embestido la puerta. Tenía la camioneta para hacerlo. Pero el dolor en mi rodilla era insoportable, y mi mente, aturdida por los analgésicos y el viaje, no lograba procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Di marcha atrás, chirriando las llantas sobre la grava, y giré hacia el camino vecinal que bordeaba la propiedad. El guardia no sabía que había una entrada antigua, oculta por los mezquites, que Paco y yo usábamos para meter el ganado cuando el río crecía. Si pensaban que un candado nuevo iba a dejarme fuera de la tierra que me vio envejecer, estaban muy equivocados. Dejé la camioneta escondida entre los árboles y bajé cojeando. Me apoyé en un palo seco que encontré tirado y caminé por el sendero. El dolor era atroz, pero la rabia era un anestésico poderoso. Avancé hasta llegar al jardín trasero. Lo que vi me detuvo en seco, más efectivo que cualquier muro. Mi jardín, mi santuario, el lugar donde Antonio me pidió matrimonio bajo la sombra del gran roble, el lugar donde Valeria dio sus primeros pasos. Estaba destrozado. Había zanjas abiertas en la tierra como heridas frescas. Montañas de cemento y varillas oxidadas aplastaban mis rosales premiados, esos que había injertado con mis propias manos hace 20 años. El aire, que siempre olía a jazmín y tierra húmeda, ahora apestaba a polvo de construcción y a cigarro barato. En medio del caos vi a un grupo de hombres trabajando con martillos neumáticos. Estaban demoliendo la terraza. No solo la terraza. Estaban rompiendo el muro que daba a la cocina. Avancé, olvidando mi cojera. Entré por la puerta de la cocina que habían dejado abierta, sin marco, expuesta como una herida. Y allí estaba ella, Marta. Estaba de pie en el centro de mi cocina, o lo que quedaba de ella. Las baldosas de talavera poblana, pintadas a mano, que Antonio y yo habíamos traído desde Puebla en nuestro primer aniversario, estaban hechas añicos en el suelo, barridas en un rincón como basura común. Marta llevaba puesto mi delantal. No cualquier delantal. Era el de lino bordado que mi madre me hizo antes de morir. Y en su mano sostenía la taza de cerámica azul de Antonio, la taza que nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de tocar desde que él falleció. Ella bebía de ella con total despreocupación, mientras señalaba con el dedo meñique extendido hacia la pared donde solía estar mi horno de leña. No, quiten todo eso, decía con su voz chillona. Quiero una isla de granito negro aquí. Y tiren esa estufa vieja, es horrible. Quiero todo eléctrico, moderno, que se note el nivel. ¡Suelta eso! Mi grito salió desde las entrañas, rasposo y animal. Marta dio un salto y casi tira la taza. Se giró con los ojos muy abiertos por la sorpresa, pero no por la vergüenza. Al reconocerme, su expresión cambió instantáneamente a una mueca de fastidio, como si acabara de encontrar una cucaracha en su ensalada. ¡Ay, Beatriz!, exclamó, poniéndose una mano en el pecho. ¡Casi me matas del susto! ¿Qué manera es esa de entrar? Pareces una pordiosera, toda llena de polvo. ¿Qué haces aquí? Avancé hacia ella, ignorando a los albañiles que nos miraban. ¿Qué le estás haciendo a mi casa? ¡Quítate el delantal de mi madre! Le arranqué el delantal con un tirón brusco. Ella retrocedió, alisándose su blusa de seda sintética. «Tranquilízate, mujer, estás histérica», dijo Marta, con esa calma condescendiente que siempre me había hervido la sangre. «Valeria nos dijo que te ibas a quedar 6 meses en la costa para tu recuperación. No te esperábamos tan pronto. ¡Qué inoportuna!». ¿Inoportuna?
Sentí que me faltaba el aire. ¡Es mi casa! Lárgate de aquí ahora mismo y llévate a estos hombres. Están destruyendo mi cocina. Marta soltó una risa seca y negó con la cabeza, mirándome con lástima. Ay, querida, creo que la anestesia te afectó la memoria. Esta ya no es tu casa. Valeria y Gustavo nos la han cedido. Es el nuevo proyecto de la familia. Residencia de Campo Mondragón. ¿Te gusta el nombre? Estamos invirtiendo mucho para quitarle este olor a viejo, a rancho. ¿Cedido? La palabra me supo a veneno. Yo no he cedido nada. Por favor, Beatriz, sé realista. Marta dio un sorbo a la taza de Antonio, desafiándome. Ya estás vieja. Mírate, apenas puedes caminar. Una propiedad así es demasiado para ti sola. Valeria, como buena hija, entendió que era hora de que descansaras. Ella firmó los papeles. Ahora Gustavo es el administrador. Y nosotros, bueno, somos la familia. Estamos aquí para darle vida a este lugar. Me quedé paralizada. La mención de Valeria fue como un cuchillo en la espalda. Mi niña, la niña a la que le enseñé a amasar el pan en esa misma mesa que ahora estaba cubierta de escombros. Quiero hablar con mi hija, susurré, con la voz temblorosa. Está ocupada, en la ciudad, haciendo compras para la redecoración, dijo Marta, dejando la taza sobre una pila de ladrillos sucios. El sonido de la cerámica contra la piedra me dolió físicamente. Mira, Beatriz, no hagas un escándalo delante de los trabajadores. Vete, vuelve a tu departamento en la ciudad. Ahí estarás más cómoda, con tus limitaciones. Aquí sobras. Sobras. La palabra resonó en la cocina vacía, rebotando en las paredes desnudas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, ese ya estaba agrietado desde que vi el jardín. Fue mi paciencia, fue la imagen de la madre abnegada que se sacrifica en silencio. Miré la taza de Antonio, abandonada entre el polvo. Miré los azulejos rotos, pedazos de mi historia convertidos en escombro. Y miré a esa mujer, una advenediza que nunca había plantado una semilla en su vida, dándome órdenes en la tierra que yo había domado. No grité más, no lloré. Una frialdad absoluta se apoderó de mí, una calma helada que venía de lo más profundo de mi ser. Tienes razón, dije, y mi voz sonó tan tranquila que Marta parpadeó confundida. Estoy cansada, me duele la pierna. Quizás es hora de descansar. Marta sonrió, triunfante. Creyó que había ganado. Creyó que me había roto. Sabía que entrarías en razón. Eres una mujer sensata, Beatriz. Vete, nos encargaremos de que te envíen tus cosas personales. Lo que no sea basura, claro. Di media vuelta y salí de la cocina. Caminé de regreso por el sendero. Cada paso un juramento silencioso. No iba a pelear con gritos. No iba a pelear con fuerza física. Iba a pelear como me enseñó mi padre. Con inteligencia, con paciencia y con la ley en la mano. Subí a mi camioneta. Mis manos ya no temblaban. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi hija. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Necesitaba que la traición fuera completa, para que no me quedara ni una gota de duda, ni una gota de piedad. Valeria contestó al tercer tono. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy probándome vestidos». «Estoy en el rancho», dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado, culpable. Te dije que no fueras, mamá. Te dije que te quedaras en la ciudad. Marta está aquí. Están demoliendo la cocina. Dice que la casa es de ellos. Valeria suspiró.
un sonido de impaciencia, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Mamá, por Dios, no seas dramática. No están demoliendo, están remodelando. Gustavo tiene grandes planes. Va a convertir el rancho en un hotel boutique de fin de semana. Es una inversión. Necesitamos el dinero, mamá. Tú no lo usas, solo estás ahí acumulando polvo con tus recuerdos. Es mi casa, Valeria. Es el legado de tu padre. Era, mamá. Era. Su voz se endureció. Firmaste el poder notarial antes de la cirugía. Me diste control total sobre tus bienes para administrar. Bueno, estoy administrando. He traspasado la propiedad a nombre de Gustavo. Él sabe de negocios. Tú solo sabes de, no sé, de vacas y plantas. ¿Me has quitado mi casa? ¿A mis espaldas? Te he liberado de una carga. Deberías agradecerme. Los suegros van a vivir ahí para supervisar las obras. Ellos tienen clase, mamá. Tienen visión. Van a hacer que el lugar valga algo. Tú vete a tu departamento. Te pasaremos una mensualidad si el negocio va bien. Ahora tengo que colgar. Es mi turno en el probador. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla negra reflejando mi rostro. Vieja, cansada, traicionada, pero no derrotada. Valeria había cometido un error fatal producto de su arrogancia y de su ignorancia. Ella creía que el mundo funcionaba como en sus revistas de moda, donde lo que brilla es oro. Ella olvidó que soy hija de abogados y nieta de revolucionarios. Ella olvidó lo que hicimos Antonio y yo hace 5 años, cuando ella se casó con ese inútil de Gustavo. Arranqué la camioneta y conduje lejos del rancho. No fui a mi departamento. Fui directo al centro del pueblo, a una calle empedrada donde un letrero de madera crujía con el viento. Despacho Jurídico Carrillo y Asociados. El licenciado Carrillo era un hombre de la vieja escuela. Su oficina olía a tabaco de pipa, a libros viejos y a caoba. Me recibió sin cita al ver mi cara. «Beatriz», dijo, levantándose con dificultad de su sillón de cuero. «Te ves como si hubieras visto al diablo». «Peor, Alfonso. Vi a mi consuegra remodelando mi cocina». Le conté todo. Le conté del guardia, de los azulejos rotos, de la conversación con Valeria. Mientras hablaba, él escuchaba con los ojos cerrados, asintiendo gravemente. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Carrillo abrió los ojos. Brillaban con una mezcla de tristeza y astucia. «Esa niña», murmuró. «Siempre supe que tenía la mano larga, pero esto es parricidio moral». «Dicen que tienen un poder notarial, que traspasaron la propiedad», dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez. «Alfonso, ¿lo he perdido todo?» Carrillo sonrió. Fue una sonrisa lenta, lobuna, que me devolvió el alma al cuerpo. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte antigua en la esquina del despacho. «Beatriz, ¿recuerdas el día que vinieron tú y Antonio 2 meses antes de que él falleciera? ¿Recuerdas lo que Antonio insistió en poner en la escritura maestra?» Asentí, aunque los detalles estaban borrosos por el duelo de aquellos días. Carrillo sacó una carpeta de piel gruesa y la puso sobre el escritorio. La abrió con reverencia. «Valeria tiene una copia de la escritura, una copia simple, y tiene un poder para administrar. Pero ella olvidó la regla de oro de la tierra. La nuda propiedad no es lo mismo que el usufructo». Me acercó el documento y señaló un párrafo resaltado en tinta azul, con la firma temblorosa pero firme de Antonio y la mía al lado. «Ustedes le donaron la nuda propiedad a Valeria para evitar impuestos sucesorios en el futuro. Legalmente, el título está a su nombre, sí,
Pero Carrillo golpeó el papel con su dedo índice. Aquí está la trampa que dejó Antonio, la cláusula de usufructo vitalicio con reserva de dominio. Explícamelo en cristiano, Alfonso. Significa, querida Beatriz, que aunque el papel diga que la casa es de ella, el uso y el disfrute de la propiedad son 100% tuyos hasta el día que te mueras. Ella es la dueña de los ladrillos, pero tú eres la dueña de la vida dentro de la casa. Ella no puede entrar, no puede remodelar, no puede vender y mucho menos puede meter a sus suegros a vivir ahí sin tu consentimiento expreso y por escrito. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Y si lo hacen? Pregunté. Si lo hacen sin tu permiso, y peor aún, si te impiden la entrada. Carrillo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Entonces están cometiendo un delito de despojo. Y más importante aún, están violando la condición de la donación. Podemos revocar la donación por ingratitud. Podemos quitarles todo, recuperar la propiedad total. Ingratitud, repetí la palabra. Sonaba justa, sonaba bíblica. Pero escúchame bien, Beatriz, advirtió Carrillo, inclinándose hacia adelante. Si vamos allá ahora con la policía, lo sacamos, sí, pero será un pleito largo. Dirán que fue un malentendido. Dirán que tú les diste permiso verbal. Entonces, ¿qué hacemos? Carrillo me miró a los ojos. Dijiste que están invirtiendo dinero, ¿verdad? Que quieren hacer un lanzamiento del Hotel Boutique. ¿Sí? Entonces, déjalos que gasten hasta el último centavo, déjalos que se endeuden, déjalos que inviten a todo el pueblo. Necesitamos pruebas contundentes de que están actuando como dueños absolutos y de que te están excluyendo con dolo. Necesitamos que caigan por su propio peso. Entendí el plan. Era cruel, era despiadado, era perfecto. Esa noche me registré en un pequeño hotel en el pueblo. No dormí. Pasé la noche mirando el techo, pensando en mi hija. Pensando en cómo la había mimado, cómo la había protegido de las dificultades del campo. Que no se ensucie las manos, decía yo, que estudie en los mejores colegios. Y al hacerlo, había creado a una extraña que me veía como un estorbo. Al día siguiente, localicé a Paco. Lo encontré viviendo en un cuarto de azotea en la periferia, rodeado de cajas. El hombre, que había cargado a Valeria en sus hombros cuando era niña, lloró al verme. «Me corrieron, patrona», me dijo, secándose las lágrimas con su paliacate. «Ese tal Gustavo vendió los caballos, vendió a Relámpago, dijo que olían mal. Trajo sus propios mozos, gente de ciudad que no sabe distinguir un asadón de una pala». La venta de Relámpago, el caballo favorito de Antonio, fue la última estocada. Ya no había vuelta atrás. «Paco, sécate esas lágrimas», le dije, poniéndole una mano en el hombro. «No estás despedido, estás en una misión especial. Necesito que vuelvas al rancho, no por la puerta grande. Necesito ojos y oídos ahí dentro». Durante las siguientes 3 semanas viví en las sombras. Paco, que conocía el rancho mejor que nadie, se las arregló para infiltrarse por las noches. Me enviaba fotos y videos. Vi cómo talaban los árboles frutales para ampliar el estacionamiento. Vi cómo sacaban mis muebles antiguos al patio, dejándolos a la intemperie bajo la lluvia. Vi a Gustavo paseándose con arquitectos, presumiendo la propiedad como si él hubiera puesto cada ladrillo. Y vi a Valeria. La vi reírse mientras su suegra, Marta, tiraba mis álbumes de fotos en una bolsa de basura negra. «¿Qué hacemos con esto?», preguntaba Marta en el video granulado. «Tíralo», respondía mi hija. «O quémalo, ocupa mucho espacio y huele a viejo». Guardé ese video. Lo copié en 3 discos duros diferentes.
Cada vez que mi determinación flaqueaba, cada vez que sentía pena por mi hija, veía ese video, y mi corazón se volvía a endurecer como el acero templado. El licenciado Carrillo preparó todo: la demanda de revocación de donación, la denuncia penal por despojo, la orden judicial de restitución inmediata. «¿Cuándo atacamos?», me preguntó Carrillo. «El sábado», respondí. «Es la gran inauguración». Gustavo y Valeria habían anunciado el evento en redes sociales. Gran apertura de Hacienda Mondragón, un refugio de lujo exclusivo. Habían invitado al alcalde, a los empresarios locales, a la prensa socialité de la región. Querían presumir, querían ser la realeza del pueblo. El sábado amaneció despejado. Me vestí con cuidado. No me puse mi ropa de trabajo ni la ropa cómoda de abuela que Valeria despreciaba. Me puse mi mejor traje de charro, el de gala, negro con botonadura de plata. Me peiné el cabello gris en un chongo impecable. Me puse las joyas que Antonio me regaló, esas que pude salvar del banco antes de que Valeria metiera las manos. Me miré al espejo. No veía a una anciana enferma, veía a doña Beatriz, la matriarca, la patrona. A las 2 de la tarde la fiesta estaba en su apogeo. Desde la colina, con binoculares, vi las carpas blancas en mi jardín. Vi a los camareros sirviendo champán. Escuché la música de un cuarteto de cuerdas desafinando levemente. Carrillo llegó en su coche, seguido por 2 patrullas de la Guardia Nacional y un camión de mudanzas vacío que yo había contratado. El jefe de policía, un hombre que conoció a Antonio y que respetaba la ley, asintió al verme. «¿Está lista, doña Beatriz?» «Más lista que nunca, comandante. Vamos a recuperar mi casa». La caravana bajó por el camino principal. Cuando llegamos al portón, el guardia insolente intentó detenernos, pero al ver las patrullas se hizo a un lado pálido como un papel. Entramos. El sonido de las sirenas cortó la música de cuerdas como un cuchillo. El silencio que siguió fue absoluto. 100 cabezas se giraron hacia nosotros. Bajé de la camioneta. Mi rodilla dolía, pero caminé sin bastón, con la espalda recta, directo hacia el escenario improvisado donde Gustavo, Valeria y los suegros estaban brindando. Gustavo fue el primero en reaccionar. Estaba rojo de ira y vergüenza. «¿Qué significa esto?», gritó, bajando del escenario. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta gente! ¡Están arruinando mi evento!». Valeria se quedó congelada, con la copa a medio camino de la boca. Marta se abanicaba frenéticamente. El licenciado Carrillo se adelantó, con la escritura maestra en la mano. «Nadie va a sacar a nadie, joven», dijo Carrillo con voz potente, proyectada para que todos los invitados escucharan, excepto a ustedes. «¿De qué habla?». Gustavo intentó intimidar al abogado. «Esta es mi propiedad. Tengo los papeles». «Usted tiene un papel mojado». Carrillo le entregó la orden judicial al jefe de policía, quien a su vez se la plantó en el pecho a Gustavo. «Ustedes están ocupando ilegalmente esta propiedad. Esta hacienda pertenece en usufructo vitalicio a la señora Beatriz. Y debido a sus acciones de las últimas semanas, documentadas y probadas, se ha iniciado un proceso de revocación por ingratitud». La multitud empezó a murmurar. Los teléfonos se alzaron, grabando la escena. «¡Mamá!», chilló Valeria, recuperando la voz. Bajó corriendo las escaleras, tropezando con sus tacones altos. «¿Qué estás haciendo? Nos estás humillando frente a todos. Son nuestros inversionistas». La miré. Realmente la miré. Vi el miedo en sus ojos, pero no era miedo a perderme. Era miedo a perder su estatus. Miedo a ser pobre. «Tú me humillaste primero, hija», dije,
y mi voz resonó clara en el jardín silencioso. Me humillaste cuando me prohibiste la entrada a mi propia casa. Me humillaste cuando dejaste que destruyeran la cocina de tu padre. Me humillaste cuando tiraste mis recuerdos a la basura. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido que Gustavo había instalado. El técnico de audio, asustado por la policía, no me detuvo. ¡Tíralo o quémalo! Ocupa mucho espacio y huele a viejo. Y luego la voz de Valeria. Mesa vieja, a la basura. Mamá no se dará cuenta, ya está senil. El jadeo colectivo de los invitados fue audible. Marta se puso del color de la ceniza. Rogelio, mi consuegro, intentaba esconderse detrás de una columna. Señoras y señores, dije, dirigiéndome a los invitados, lamento arruinarles la fiesta, pero están bebiendo licor robado en una casa robada, invitados por unos ladrones. Les sugiero que se retiren. La policía tiene que hacer su trabajo. El caos se desató. Los inversionistas corrían hacia sus coches. Los amigos de la socialité se alejaban de Valeria como si tuviera la peste. «¡No puedes hacernos esto!», gritó Gustavo, mientras un oficial le ponía las esposas. «Invertí millones aquí, pedí préstamos». «Ese es tu problema», dijo Carrillo. Y por cierto, la demolición de la cocina y la tala de los árboles protegidos constituyen daño en propiedad ajena. La señora Beatriz exige la restauración total a su estado original. Se les embargarán sus cuentas y sus bienes personales hasta cubrir el daño. Valeria se lanzó a mis pies. Lloraba, ahora sí, con desesperación real. «Mamá, por favor, Gustavo irá a la cárcel, lo perderemos todo, estoy embarazada». Esa última palabra me detuvo por un segundo. Embarazada. Iba a ser abuela. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante quise abrazarla, quise decirle que todo estaría bien, que yo arreglaría todo como siempre lo había hecho. Pero luego miré hacia la cocina, miré los escombros, miré a Marta, que aún sostenía su bolso de diseñador con arrogancia a pesar de todo. Y recordé las palabras, «Tíralo, huele a viejo». Si la perdonaba ahora, nunca aprendería. Si la salvaba ahora, ese niño crecería viendo cómo sus padres pisotean a los demás y se salen con la suya. Me agaché lentamente, el dolor de mi rodilla recordándome que yo también era humana, que yo también sangraba. «Si estás embarazada», le dije suavemente, acariciando su mejilla manchada de rímel, «entonces tienes 9 meses para aprender lo que significa ser madre. Una madre protege el nido, Valeria, no lo destruye. Una madre respeta las raíces para que el árbol crezca. Tú cortaste tus raíces». «Pero no tenemos a dónde ir», sollozó ella. «Tienen la casa de tus suegros, ¿no?», dije mirando a Marta. Doña Marta dijo que tenían mucho nivel. Seguro estarán cómodos ahí. Me enderecé. «Oficial, lléveselos». Vi cómo se llevaban a mi hija y a mi yerno en la patrulla. Vi cómo los Mondragón huían en su coche de lujo, perseguidos por las notificaciones de embargo que Carrillo ya había despachado. Cuando el último coche salió y el polvo se asentó, el silencio volvió al rancho El Milagro. Paco salió de entre las sombras acompañado de Lupe, que había llegado en autobús al enterarse de la noticia. Ambos miraban el desastre del jardín con tristeza. «Va a costar mucho trabajo arreglar esto, patrona», dijo Paco, pateando un pedazo de cemento. «Tenemos tiempo, Paco», respondí. Caminé hacia la casa. Entré en la cocina destrozada. Era un esqueleto de lo que fue. Hacía frío. Me senté en una silla plegable que habían dejado los albañiles.
estaba sola. Mi hija me odiaba. Mis nietos, si llegaba a conocerlos, escucharían historias terribles sobre su abuela la bruja que metió a su padre en la cárcel. Miré al suelo y vi algo azul entre el polvo. Me agaché y recogí un fragmento de la taza de Antonio. El asa. Aún se podía leer parte de su nombre pintado a mano. Lo apreté en mi mano hasta que los bordes filosos se clavaron en mi palma. Un dolor agudo y real que me anclaba a la tierra. Saqué el teléfono. Tenía cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de chisme. Los ignoré todos. Marqué el número del contratista local, un viejo amigo de Antonio. «Bueno, Roberto, soy Beatriz. Sí, estoy bien. No creas los chismes. Oye, necesito que vengas el lunes. Vamos a reconstruir la cocina. Sí, tal como estaba. Y Roberto, trae gente para plantar árboles. Muchos árboles». Colgué. El sol se estaba poniendo, tiñendo el valle de un rojo intenso, del color de la sangre y de la vida. Me preparé un café instantáneo en un vaso desechable, calentando el agua en una parrilla eléctrica que encontré. Sabe horrible, pensé, pero sabe a mío. Me senté en el porche mirando mis tierras recuperadas. La soledad era inmensa, sí, pesaba como una losa. Pero mientras el viento de la tarde mecía las ramas de los árboles que habían sobrevivido, sentí una paz profunda. La dignidad es una cama fría, dicen, pero es la única cama en la que puedes dormir sin pesadillas. Mi hija volvería algún día, lo sabía. Cuando el dinero se acabara, cuando la realidad la golpeara, volvería, y ese día la recibiría. No como a una princesa dueña de todo, sino como a una hija que viene a trabajar. Le enseñaría a plantar, le enseñaría a respetar la tierra, le enseñaría que el patrimonio no se hereda por derecho de sangre, sino por derecho de sudor. Pero hasta entonces, yo soy Beatriz, soy la dueña de El Milagro, y aquí, en mi cocina, mando yo. Di un sorbo al caffè malo e sonríi. La prossima volta pondrò un candado migliore. E chissà, solo chissà, mi compri un perro grande che non distingua tra ladroni e familiari ingrati.